Pues Javier Costa soy yo, soy un chaval que tiene 30 años y antes que nada soy padre, hermano, marido, hijo y hasta hace poco también era nieto, y después de todo eso soy el fundador de esta empresa, de Escapes Costa. Y en pocas palabras, ¿qué es Escapes Costa? Escapes Costa es una empresa que se dedica a la venta y a la fabricación de escapes deportivos, líneas de escape, downpipes, catalizadores, silenciadores, todo lo que tenga que ver con el sistema de escape del vehículo. Para coches de calle y para coches de competición también. Actualmente tenemos una nave aquí en Vigo, una fábrica. Fabricamos todos los productos que vendemos y luego los distribuimos para toda Europa y para Estados Unidos también, a través de nuestra tienda online que se llama www.escapescosta.com. ¿Cómo empezó Escapes Costa? Pues Escapes Costa empezó cuando yo tenía 18 años. Uno de mis primeros coches fue un 206 GTI y con ese coche quería hacerle un escape deportivo, el coche venía de serie y me recomendaron un sitio que había en Portugal que hacía escapes con muy buena relación calidad-precio, entonces fui allí con mi coche. Fui con el 206 que tenía a hacerle un escape trasero, un silenciador final grupo N. Monté el silenciador allí, me cobraron creo que 70, 80 euros por hacerlo y nada, volví para aquí, para Vigo, estuve andando un tiempo con él, pero me llegó un mensaje de la ITV, de que tenía que pasar la ITV. Entonces por aquel entonces yo no tenía nada de dinero y para poder pasar la ITV necesitaba pues, conseguir algo de dinero y se me ocurrió vender el escape que había comprado allí en Portugal. Entonces nada, lo puse a vender en Mil Anuncios, que era una plataforma de venta que sigue activa a día de hoy, pero bueno, de aquella se vendía todo por ahí y probé, yo vendía algunas cosas por ahí y tal y probé a vender el escape y dije, bueno, voy a poner los 20-30 euros más caro por la molestia de haber ido allí y tal. Y lo subí y a eso de 2-3 horas me habló un chico creo que fue un chico de Andalucía, que me quería comprar el escape. Y claro, ahí dije yo, hostia, ¿qué está pasando aquí? O sea, voy a Portugal, hago un escape, llego a España y lo pongo a vender y en 2-3 horas lo tengo vendido más caro de lo que pagué. Yo creo que aquí puede haber negocio. Y así es resumidamente un poco cómo comenzó Escapes Costa. O sea que tu primer coche fue un 206 GTI. No, mi primer coche fue un Citroën Saxo de color azul aparte, un Citroën Saxo 90 caballos, que de hecho el color azul es un color que me gusta mucho, como se puede ver, y ese color fue el color que marcó el logo después también de Escapes Costa, gracias a ese coche, ese Citroën Saxo. Y de allí al poco de tener ese Saxo, a los 6-7 meses quería algo un poco más moderno y decidí comprar un 206 GTI, que ese es uno de mis coches favoritos. Fue con el que empezó todo, con el que empezó Escapes Costa. Tenía las medidas para poder hacer escapes para ese coche y de hecho cuando empezamos solo vendíamos escapes para 206, porque como era el coche que tenía yo y el cual le podía coger las medidas para fabricar escapes, vendíamos sobre todo eso, escapes y líneas de escape para 206 GTI. Es un coche que le tengo muchísimo cariño. ¿Y has estudiado algo relacionado con el mundo del motor? Estudiar, la verdad que no me gustó nunca mucho estudiar. Y relacionado con el mundo del motor, pues sí que cuando acabé la ESO, hice hasta cuarto de la ESO, que por cierto repetí cuarto de la ESO, después de ahí me metí en un curso de electromecánica, que era electromecánica de vehículos para poder trabajar en un taller y era algo así relacionado con los coches, pero no llegué ni a acabar ese curso de electromecánica. Pero así estudiar, no, si no fuera ese año y pico que estuve en ese curso de electromecánica, no estudié nada que tenga que ver con los coches. Pero siempre te habían gustado los coches. Sí, los coches desde pequeñito me gustaron. O sea, ya desde que tenía, no sé, la potestad para poder pedir un juguete o algo, siempre pedía coches, estaba todo el día jugando con coches, me encantaban las motos, los coches, todo lo que tuviera motor me gustaba. Más que los coches en sí, es todo lo que tenga motor, todo lo que suene. ¿Cómo surgió el nombre de Escapes Costa? ¿Cómo surgió? Pues fue algo bastante difícil, la verdad, de pensar. Porque yo me llamo Javier Costa, y todo el mundo me conoce por Costa, porque cuando jugaba al fútbol en un equipo había otro Javier, entonces a mí me tuvieron que empezar a llamar Costa. Y de ahí todo el mundo me empezó a llamar Costa, 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 hasta el día de hoy. Entonces dije yo, pues vendo escapes y me llaman Costa, pues Escapes Costa. Cuando empezaste en este proyecto, eras muy joven, con 18 años. Me gustaría saber si tuviste algún tipo de apoyo financiero al principio. Apoyo financiero no, tuve apoyo moral, más que nada por parte de mi mujer en aquel entonces, que sigue siendo mi mujer a día de hoy, pero no, apoyo financiero. Mis padres son de clase trabajadora, mi madre trabajaba en un centro de estética por aquel entonces y mi padre trabajaba en una imprenta. Éramos una familia de clase media, pero no tuve ningún tipo de apoyo financiero. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto podría ser un gran negocio? Pues yo creo que no hubo un momento en el que dijera, esto es un gran negocio.
pero fue todo gradual. O sea, al principio pues yo vendía productos, compraba fundas de móvil, las vendía, compraba teléfonos, compraba piezas de coches, las vendía, cascos de moto, me acuerdo cuando compraba los Arai y los compraba y los vendía. Y esto lo tenía también, hacía lo de los escapes, lo tenía como un segundo, tercer negocio. Y después lo que pasa es que vi que esto me ocupaba menos tiempo que el resto de las cosas, porque ahora ya tenía como era más sistematizado, tenía que ir allí, comprar estos escapes, ponerlos a vender y venderlos. Entonces fue todo como gradual, no hubo un momento que dijese yo esto es súper rentable o esta es la idea con la que quiero seguir o así, fue todo gradual, poco a poco. ¿Y cómo has conseguido que una empresa como esta, una empresa tradicional que vende escapes y componentes, consiga premios de reconocimiento y esté consolidada como una de las mejores empresas en este sector? Cada día la verdad que intentamos mejorar, yo creo que no somos la mejor empresa ni la peor, pero sí que estamos muy centrados en mejorar cada día. Yo siempre, o sea, yo ya personalmente siempre intento mejorar cada día, aprender más cada día. Entonces yo creo que también todo es un poco a base de esfuerzo y de sacrificio y de tener ganas de intentarlo, de equivocarte muchas veces, pero de salir adelante otra vez. Y cada vez vas cometiendo menos fallos y vas limando todos esos fallos que tienes y creo que es un poco así. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en Escapes Costa? Pues actualmente en Escapes Costa son 15 personas y somos 15 personas y conmigo somos 16. Tienes varios departamentos, entiendo. Sí, con el tiempo al principio pues era yo solo, después se incorporó mi mujer que me ayudaba un poco también en los temas de facturación, de todo esto que a mí no se me daba nada bien, la verdad, pues la facturación, la logística, hacer envíos, todo lo que era un poco más la parte de ordenador, de subir anuncios, de también luego atención al cliente, que en eso era mucho mejor que yo. Actualmente ella no trabaja ya en Escapes Costa, pero antes sí que trabajaba. ¿Qué volumen de facturación tienes o tenéis actualmente? ¿Tienes? No, yo creo que tenemos, porque esta empresa sin mí yo creo que seguiría funcionando, pero sin el resto de gente que está aquí yo creo que no funcionaría. Yo creo que soy el que puede desaparecer de esta empresa y que siga funcionando. Este año vamos a casi tocar, yo creo que ya casi los 2,5 millones, 3 millones. El año pasado nos quedamos en 1.900.000, el anterior estábamos en 1.100.000, el anterior a ese creo que estábamos en 700, 800.000 euros. Íbamos creciendo al principio más o menos el doble cada año y ahora pues estamos creciendo un 30, un 40% más. Porque cada año también es verdad que estamos expandiéndonos más. Al principio solo vendíamos en España, después empezamos a vender en España y Portugal y ahora estamos vendiendo muchísimo en Francia, en Italia, también en Estados Unidos, pero bueno, más que nada en Francia, subió mucho la venta de escapes a Francia. ¿Dirías que es fácil emprender en España? Emprender en España yo creo que es algo imposible. Solo lo pueden hacer dos clases de personas, los locos y los chalados. Para mí fue algo muy difícil, porque no hay un teléfono al que puedas llamar y preguntar dudas. O sea, funciona toda a base de ensayo y error. Yo y mi familia, por suerte o por desgracia, no tienen empresas, no eran emprendedores tampoco, y no tenía tampoco en quién apoyarme, en quién preguntarle las primeras dudas que te pueden surgir. Entonces tienes que buscar mucho, tienes que buscarte mucho la vida. Yo creo que una frase que define mucho cómo es el emprendimiento en España es búscate la vida. Que es que te busques la vida en todos los sentidos. O sea, que si quieres hacer algo, pues tienes que intentarlo mucho, que preguntar mucho, que confundirte mucho. Y por suerte, por desgracia, es así. Yo creo que es algo muy difícil emprender en España. Para hablar claro, las personas suelen ver solo el resultado final, suelen ver esto como un golpe de suerte, alguien que ha tenido suerte en la vida, que ha sido todo un camino de rosas. Quería que nos contaras si esto es así, si crees que la suerte existe y si crees que ha sido más un camino de rosas o un camino de espinas. Pues mira, hay un libro muy bueno que leí hace poco que se llama El libro de la buena suerte, que en ese libro te explica muy bien que la vida no existe la suerte. Y te digo por qué. Porque alguien que le toca, por ejemplo, la lotería, seguro que jugó muchas veces, con muchos números diferentes o con el mismo, pero lo intentó muchas veces. Constancia, ¿no? Entonces, claro, exactamente, después de perseguir mucho algo y te sale, ese momento que te sale, la gente suele catalogarlo de buena suerte, pero no ve todo el trabajo que hay detrás. Para que te salga ese número de la lotería, o para que te toque la lotería, o para que montes una empresa y te salga bien. Yo antes de montar esa empresa hice muchas cosas. Una de ellas salió, pero yo creo que no tuve suerte. Si a la suerte le llamamos ese golpe de suerte de te tocó la lotería habiendo jugado una vez en tu vida. Con 18 años, cuando empezaste,
Cuando le contabas este proyecto a las personas de tu entorno, a tus amigos, a tu familia, ¿qué te decían? ¿Te impulsaban o te decían, mira, esto no va a ir a ningún lado? Pues la mayoría de personas a los que le contaba, no le contaba, sino que me veían lo que estaba haciendo, no creían en mí. O sea, pensaba que esto era cosa de 2 días, de comprar 4 escapes, venderlos y quedaba ahí la anécdota. Pero no, la verdad que solo confiaba yo en mí mismo y bueno, ahí mi mujer me animaba a hacerlo y sí que fue un gran apoyo para mí. Pero el resto de personas de mi entorno no es que me dijeran si estaba bien o si estaba mal, pero no lo veían como algo que fuese a tener futuro. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que si tú tienes una idea en la cabeza y la quieres llevar a cabo, que solo con que a ti te valga esa idea y tú pienses que vaya a funcionar, que lo intentes. Es Porque un, este, es un poco como lucha por tus sueños. sí, es un poco lucha por tus sueños y que sean sueños también tangibles. O sea, no me digas que quieres ir desnudo volando en un helicóptero a la luna y que es tu sueño, porque eso no es posible, por lo menos a día de hoy. Pero si tienes cosas que ves que pueden ser posibles, que a base de esfuerzo y de dedicación y de ganas pueden ser posibles, yo te diría que lo intentes. Yo lo intenté y me salió bien. Y intenté muchas cosas antes. No intenté esto y me salió bien a la primera y fue un camino de rosas, ¿no? Como antes decía. Pero sí que creo que si luchas y si confías en ti mismo, lo acabas logrando. O sea, sería como un consejo para todas esas personas que estén pensando en hacer un proyecto o en emprender o en seguir sus sueños. O sea, tú recomiendas que sigan sus sueños, que luchen por esos sueños porque se pueden conseguir. Sí, o sea, yo pienso que sí. También digo que es verdad que yo, por ejemplo, cuando empezaba con lo de los escapes, no solo tenía lo de los escapes. O sea, lo de los escapes era algo extra. Estaba estudiando las oposiciones para policía, estaba haciendo muchas cosas a la vez, pero dividía mi tiempo y decía, pues quiero un 20% para esto, un 30% para esto y un 30% para esto. O sea, tampoco creo que es bueno enfocarse solo en una cosa, porque también si te enfocas solo en una cosa y fracasas, ese fracaso a veces cuesta mucho superarlo. Pero sin embargo, si tienes 2 o 3 cosas en mente y le vas dedicando el tiempo necesario a cada una, luego vas viendo la que mejor te sale y vas dedicándole o más tiempo a una o más tiempo a la otra. Entonces yo creo que es algo importante eso, no centrarte tampoco solo de lleno en algo y que te salga, que te salga, que te salga, y sino frustrarte, sino ir viendo la vida, o sea, ya te va llevando por el camino que tiene que llevarte. ¿Te hubiera ido mejor si hubieras estudiado una carrera como, por ejemplo, empresariales para el mundo del emprendimiento? O sea, la pregunta que me haces son como 2 preguntas. Yo no sé si me hubiera ido mejor y no sé tampoco a lo que le llamas mejor. Si mejor es ser más feliz, yo creo que no. Más feliz de lo que soy ahora mismo, no, si esa es la pregunta. Económicamente, pues tampoco lo sé. Pero lo que sí que sé es que ninguna carrera me pudo valer más que la carrera que hice en mi vida, que fue montar esta empresa. Porque gracias a montar esta empresa aprendes muchas carreras a la vez. Aprendes sobre muchas cosas. Aprendes a saber llevar una empresa, a tratar con la gente, aprendes a empaquetar, aprendes a soldar, o sea, aprendes muchísimas cosas en el mismo tiempo que en una carrera solo te enseñaría una. De hecho, yo no es que esté en contra de una carrera ni en contra de estudiar, pero pienso que el sistema educativo que hay ahora te quiere llevar solo por un camino y no quiere que te salgas de ese camino. Yo en este caso me salí ya desde el principio de ese camino, porque a mí no me gustaba estudiar, no porque no me gustase estudiar, sino porque lo veía ya desde pequeño como algo innecesario. O sea, ¿de qué me iba a valer a mí estudiarme cosas para vomitarlas en un examen y al día siguiente no acordarme de nada? Yo, por ejemplo, todo el tiempo que el resto de amigos y de gente que conocía se dedicaban a que si quitaban un 8 en un examen, querían ir a subir nota y sacar un 10 y estaban todo ese fin de semana estudiando, yo ese fin de semana lo empleaba para buscarme la vida, para ver cómo podía ganar dinero, para hacer negocios, para aprender sobre cosas que realmente me interesaban, cosas que veía que eran importantes en la vida. Y no me centraba tanto en estudiar una carrera y estudiar un poco lo que me decía el sistema educativo y hacer lo que dice el sistema educativo. O sea, más la escuela de la calle, como se suele decir, o la escuela de la vida. Sí, más que de la calle, yo creo que es la escuela de la vida, la escuela que uno se va haciendo a uno mismo. De hecho, yo todas las cosas la mayoría de cosas que aprendo y que sigo aprendiendo a día de hoy, soy un poco autodidacta. O sea, cuando quiero aprender de un tema, pues veo vídeos en YouTube, pregunto, me busco la vida. No estudio lo que me dice un libro y me quedo solo con ese libro, sino que, por ejemplo, ya en política o en otros temas, cuando quiero aprender sobre algo, pues veo la opinión que dice este y la que dice el contrario. O sea, contrasto muchísimo las cosas. No me centro solo pues, en estudiar esto porque es lo que me dice esta persona y punto, no, sino que me gusta siempre ver muchos puntos de vista sobre un tema. Y hablando de todo un poco, ¿crees que el sistema educativo falla en algún punto entonces? Sí, a ver, yo no soy quien para opinar del sistema educativo en España,
Pero si lo veo conmigo mismo, yo creo que el sistema educativo conmigo falló. Y como conmigo, con mucha gente, porque veo que hay mucha gente que estudia y que sigue estudiando años y después de la carrera hacen el máster y del máster hacen el remáster y acaban frustrados con su vida porque piensan que cuando acaben esas carreras van a acabar trabajando de lo que ellos quieren y van a ser la persona que le dicen que va a ser. Y yo pienso que la vida no es así. O sea, tú no vas a ser más listo, vas a tener mejor trabajo por estudiar algo que el sistema te dice que tengas que estudiar, sino que yo pienso que vas a ser más feliz y vas a estar mejor haciendo algo que tú quieres hacer. Ya sea estudiar, si lo que te gusta es estudiar y acabar una carrera y ejercer de eso, perfecto. Pero no lo hagas porque te lo impongan. Hazlo porque realmente lo quieres hacer. Digamos que a todos nos tratan como si fuéramos iguales, pero cada uno tiene unas cualidades muy diferentes que habría que explotar más individualmente y no tanto como se hace en el sistema educativo a nivel colectivo. Sí, de hecho hay un post que vi hace poco, no sé quién lo había subido, que lo vi por redes sociales, que lo explicaba muy bien eso de que estamos hablando, que había como una clase y en una clase había un profesor, que el profesor es como si fuera un poco la metáfora del sistema educativo en sí, y en esa clase había un mono, había un tigre y había un elefante. Entonces ese profesor, ese sistema educativo, les decía a los tres que para aprobar el examen tenían que subir al árbol. Entonces, claro, cuando fue el elefante, intentó subir al árbol y no era capaz. El elefante no sabía subir a los árboles, entonces suspendió el examen. Luego fue el tigre, y el tigre sí que subía al árbol, pero bueno, le costaba subir al árbol, él no estaba hecho para subir al árbol. Y sin embargo el mono subió, y subió perfecto al árbol. Entonces el profesor, el sistema educativo lo premió. Le dijo, pues tú eres el que lo hace bien y los demás no lo hacen bien. Este post que vi yo lo que veo que dice es que tú, por ejemplo, si eres un elefante, tú eres bueno llevando peso, eres bueno cargando con ese árbol. Si eres un tigre, igual eres bueno defendiendo ese árbol para que nadie suba. Y si eres un mono, pues eres muy bueno subiendo ese árbol. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada persona es bueno en algún aspecto de la vida o en alguna cosa en sí. No tienes por qué ser bueno en lo que el sistema educativo te dice o en lo que esta persona te dice, sino que si eres un elefante, pues dedícate a cargar árboles, dedícate a usar la fuerza que tienes. Si eres un tigre y eres ágil, pues dedícate a defender el árbol. Y si eres un mono, pues dedícate a subir a ese árbol, ¿no? Explotar tus cualidades, claro. Exactamente, que explotes tus cualidades. Yo creo que es algo que en España, y no sé en el resto del mundo, pero en España es algo que no se hace. O sea, desde pequeño te dicen que tienes que estudiar, hacer esta carrera y hacer después esto, y si no lo haces parece que no lo estás haciendo bien, cuando no es así. Yo creo que si alguien es bueno soldando, pues tendría que soldar. Si alguien es bueno estudiando, pues tendría que estudiar. Pero no que hagas lo que te dicen que tengas que hacer, sino haz lo que tú ves que eres bueno. Y yo, por ejemplo, viéndome a mí, yo vi que era muy bueno optimizando procesos y gracias a esa optimización de procesos y esa mentalidad emprendedora, pues no estudiaba y me dedicaba a hacer otras cosas en las que yo veía que era bueno. Pues yo era bueno comprando y vendiendo, era bueno haciendo estas cosas y a mí desde pequeño pues yo suspendía muchos exámenes y eso porque no pasaba por el lado Claro, porque esto al final frustra a los niños porque ven que no son iguales que los otros, que nos quieren dar a entender de que todos tenemos que tener unas ciertas características y a lo mejor no las tenemos, pero tenemos otras características y otras cualidades. Y eso es muy interesante que lo digas porque hay mucha gente que dice que el sistema educativo funciona y vemos en este caso que no.